Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Un saludo muy cordial, bienvenidos. Como siempre, un placer compartir un ratito de charla aquí en M95, hablando sobre Marbella, generalmente sobre Marbella, aunque podemos hablar absolutamente de todo. Esta es una charla donde no hay nada fijo ni ningún protocolo especial, sino sencillamente dejarse llevar por aquello que nos interese en un momento dado. Voy hoy a hablar con alguien de Marbella, alguien que lleva mucho tiempo, de manera sobre todo ilusionada, investigando nuestro pasado, recopilando fotografías históricas y haciendo fotografías de la actualidad para dejar ese testimonio que la fotografía todavía tiene como algo, a veces con un componente romántico, pero también con lo que es lo práctico en la actualidad, donde la técnica avanza de día en día. Él es Tico Martín. Yo digo que es fotógrafo, él se resiste a que se le dé ese calificativo, pero bueno, dejémoslo en que se dedica a la fotografía. Tico, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Paco. ¿Por qué dices tú que no eres fotógrafo? Pues porque fotógrafo, yo denomino fotógrafo a aquel que se dedica por entero a la fotografía, vive de la fotografía. Tiene su alta fiscal y tiene una serie de atribuciones que ese pago de impuestos y demás pues le confiere. Hacer fotografía, pues digamos que para mí es, como la fotografía es un arte, pues es una forma de expresión artística y no necesariamente un fotógrafo tiene que hacer arte de alguna forma, ¿no? Y por tanto yo no me considero un fotógrafo, yo no vivo de la fotografía. Yo hago fotografía para complementar un poco mi pasión, que es la historia, y por eso tomo imágenes de Marbella, de los actos de Marbella, demás, para ir acumulando al archivo histórico que yo tengo de fotografía y que he ido coleccionando durante toda mi vida. Y que en más de una ocasión la has mostrado públicamente. Sí, exposiciones he hecho 5 o 6 ya. En el Cortijo Miraflores he puesto 3 o 4. En el Hospital Real de la Misericordia han sido 3. Y la última que he puesto fue el año pasado, estuvo durante un mes. Y fue un trabajo un poco diferente, ¿no? Porque lo que he tratado es de mezclar el ayer con el hoy dentro de una misma imagen. Es decir, tomar una fotografía actual de una imagen antigua, ¿no? Ir al sitio, buscar el ángulo, el mismo encuadre y con las diferencias que hay, pues tratar de mostrar a la gente la parte antigua y la continuación, la parte moderna. Hasta ahora los trabajos que yo he visto es poner una fotografía antigua y la misma moderna al lado. Yo no, yo la he fusionado una encima de la otra y he dejado ver lo antiguo y lo moderno. Sí, porque tú no te limites a lo convencional, tú investigas, experimentas. Sí, bueno, yo... Eres creativo. La historia es mi pasión y lo ha sido desde pequeño. Quizás han influido en mí pues un maestro nacional que tuvimos, al que yo quería mucho, don José Molina, que pues nos contaba sus batallitas y yo recuerdo teniendo 7, 8, 9 años, me quedaba con la boca abierta escuchándolo. Y después, indudablemente, don Fernando Alcalá, que yo he llegado a estar hasta 8 horas oyéndolo.
Estaba vinculado con la familia de mi mujer y coincidíamos en muchos actos y siempre pues buscaba su compañía para oírle, ¿no? Y como no, la lectura de todo lo que nos ha dejado. Todos te llamamos Tico. Sí. Tu nombre es Escolástico. Efectivamente. ¿Ese nombre por qué te lo pusieron? Vamos a ver, es un poco tradición familiar y que conste que yo no soy el primogénito de mi familia, yo soy el tercero. Mi padre era casado en segundas nupcias, yo sí soy el primero de la segunda mujer de mi padre, pero el primero se llamó José, la segunda fue una mujer y yo soy el tercer hijo. Mi abuelo Escolástico era de un pueblo de Extremadura, de Cáceres, Sillero, que allá estaba a muy pocos kilómetros de Portugal. Como se decía, de las rayas, ¿no? Sí, más o menos. Y este hombre, por lo visto, estuvo en Cuba. Lo trajeron para acá porque cogió las fiebres, no sé qué. Y luego, como militar que era, pues tuvo acceso al cuerpo de carabineros y lo destinaron aquí a Marbella a finales del 19. Aquí conocí a mi abuela, mis padres, mis tíos y todos nacieron en el cuartel de la Guardia Civil, en aquel tiempo era de carabineros, de aquí donde está el Marvel Center. Curiosamente ahí nacieron mis hermanos y demás, porque mi padre, después de terminar la guerra civil y de acabarse el trabajo en Gibraltar, pues entró Guardia Civil y uno de los destinos estuvo en Benaví, en Ojén y luego aquí en Marbella. Y la verdad es que, bueno, se jubiló muy pronto. A mí me pusieron Escolástico por mi abuelo, mi abuelo Escolástico. En mi familia hay algún escolástico más, pero no andan por aquí, andan bastante lejos. No es un nombre realmente frecuente. No, a mí la verdad es que no me ha disgustado nunca mi nombre. Y lo más curioso es que se me ocurrió hace un par de años pedir una fe de bautismo mía y me llamo Escolástico Dionisio. Escolástico Dionisio. Se quedaron tranquilos. Don Rodrigo Bocanegra se quedó tranquilo. Sí, realmente, aunque a veces las alternativas son peores. Ya. Mejor conservarlo. Bueno, el niño Escolástico o el niño Tico, ¿cómo recuerda aquella Marbella de la infancia? Con mucho cariño y no sé qué decirte. Yo jugaba a la pelota en los llanos de donde está la Torre de Marbella, por ejemplo. O he jugado también aquí en los llanos de San Ramón, porque yo me he criado en el cuartel de la Guardia Civil de aquí del Marvel Center, hasta que falleció mi abuelo y entonces nos cambiamos a vivir en la calle Mendoza. Mi abuela estaba impedida y necesitaba que se le atendiera, y entonces pidió permiso mi padre y nos pudimos trasladar a la calle Mendoza. La verdad es que mi padre como Guardia Civil estuvo muy poco tiempo, tuvo 16 años nada más y se jubiló rápido. Bueno, en aquella época se decía tú serías hijo del cuerpo. Sí, bueno, pero además yo soy nieto, sobrino, primo, de todo de Guardia Civil. Y bueno, yo no soy Guardia Civil porque en aquella fecha las vicisitudes, las necesidades que se pasaban, yo no las quería para mí. A mí me han vestido con los... o sea, me han hecho unos pantalones de los pantalones de mi padre, etcétera. Y bueno, era lo que había, ¿no? En aquel entonces. De modo que Guardia Civil, aunque lo lleve dentro y aunque cuando veo desfilar a Guardia Civil sienta, pero ninguno hemos querido ser guardias civiles. Es verdad que los guardias civiles tienen, el cuerpo de la Guardia Civil tiene, digamos, una vertiente muy romántica. Sí. Después a la hora de la vida diaria, de lo que gana, y en fin, pues es algo muy un poquito dura. incomprensible.
Yo recuerdo que han golpeado a las 4 de la mañana en la puerta de mi casa y mi padre se ha tenido que levantar y además Guardia Civil a 24 horas, no como ahora que sale de servicio y se acabó y vas de paisano y entonces le obligaban a ir vestido y con los guantes puestos y no podía fumar en público, y etcétera, etcétera. Tico, ¿y cuál es tu trayectoria académica? Bueno, yo estuve estudiando bachiller hasta tercero. Antes de la escuela, ¿no? Antes de la escuela. Después de la escuela. Sí, ¿con quién fuiste a la escuela? A la escuela estuve con don C. Rivera, don C. Molina y don Antonio Duarte. Antonio Duarte. Antes estuve con don José Rivera en la fonda. Es decir, yo llego a saber que mi clase estaba encima de una necrópolis. De una necrópolis, pues, yo qué sé, bueno, yo era un niño. Don José Rivera, que hablaba inglés, enseñaba inglés, tocaba el piano. Bueno, yo lo recuerdo. Esperanto también decía que sabía. Sí, quizá un poco. Yo recuerdo los sábados él tocaba siempre algún tema al piano. Vivía en la plaza de Altamirano y yo en la calle Mendoza. Yo me iba y me sentaba en el escalón de la casa a escucharlo tocar el piano. Luego ya de más mayor, ya jubilado, me invitaba a escuchar alguna sinfonía o algún tema en su casa. Sí, era un maestro. Yo le quería muchísimo a don José Rivera. Bueno, los profesores siempre, o los maestros, siempre, al menos yo, lo guardo con un cariño especial. Y además, tipo de una familia, el hermano era Juan Rivera, sí, que hacía los mocasines famosos, Arturo Rivera con la imprenta. La mujer de Juan Rivera, Isabel Barterrama, esta era ahijada de mi abuelo escolástico. Estaba... Claro, en Marbella en esa época los familiares, la mayoría eran familia. No una familia, Bueno, el bachillerato. Bachiller, estuve estudiando hasta tercero. Recuerdo que un día llegué a mi casa y me dijo mi padre: niño, ¿quieres trabajar en el banco? Y yo le digo: yo hago lo que tú me digas, tú eres mi padre y eres el que me tiene que decir. Y entré de botón en el Banco de Málaga. ¿Cómo se entraba entonces? Sí, bueno, me hicieron un examen y demás de cultura, un dictado, me tocó hablar de Cataluña y escribí un par de páginas, además que la acababa de dar, ¿no? Y entré a trabajar porque el Botones que había en el banco se había puesto enfermo. Y cuando se reincorporó el Botones, decidieron dejarme de Botones y ascender. Bueno, Tico, hoy día la gente joven no sabe lo que era un Botones. Sí. ¿Qué era un Botones? Pues niño, ven a comprarme tabaco, toma este sobre y lleva los correos, ve al notario a llevar las letras, ese era Botones. ¿Con qué edad se entraba? Se entraba con 14 años. 14 años. Entraba con 14 años. Yo la verdad, Botones, estuve poco tiempo porque ya corriendo empezamos a hacer trabajo de auxiliar administrativo y me hicieron un auxiliar administrativo, nos hicieron. Ahí estuve un montón de años en Banco de Málaga hasta que el banco lo adquirió el Banco Atlántico. Banco Atlántico pues tenía pues todo un departamento de estudio de profesores. El que no estudiaba dentro del banco era porque no quería. El banco tenía claro que uno de los principales recursos que tenía eran las personas que estaban trabajando y que la formación de las personas ayudaba a que la empresa fuera por arriba. Yo he llegado en un año a estudiar 16 materias, pero con profesores igual que la UNED, absolutamente igual. Te mandan los estadios, tú los estudias, tú los rellenas, tú los devuelves, te lo devuelven corregido y luego te haces el examen. El examen era para ascender. Antiguamente auxiliares, oficial segunda, oficial primera y ya era jefe dentro del banco. Yo el primer año que me presenté me suspendieron algunas asignaturas y el segundo año ya aprobé. Banco de Málaga no era la Caja de Ahorro de Málaga, no, era otra institución.
venía de la Banca López. Precisamente hace 2 o 3 años se ha publicado la historia del Banco de Málaga. Y en el que yo escribo algún artículo ahí en el libro ese. Sí, porque en esa época, ahora también, pero en esa época más, los bancos iban cambiando de nombre, Sí. formaban parte de grupos diferentes. Justamente me estaba acordando de alguien que falleció hace poco, Enrique Nieto, Sí, hombre, que estaba en la Caja Ibérica. Hermano de mi mujer, sí. Estaba en la Caja Ibérica, después pasó al Banco Central, fue evolucionando, ¿no? Enrique Nieto Cantor. Nieto Cantor, efectivamente. Y después de Banco Atlántico, pues ya me pasaron a jefe, abrí una oficina como interventor y posteriormente pues me hicieron director a los 2 o 3 años de estar ahí, y luego he estado en diferentes oficinas fuera de Marbella. He estado en Benalmádena, Arroyo la Miel, allí, que la clientela de allí no tiene nada que ver con la que yo tenía aquí. Siempre ibas y venías, ¿no? Sí, yo iba y venía todos los días. Claro, lo que pasa es que la banca de aquella época poco tiene que ver con la banca actual, ¿no? Para nada, absolutamente nada. Uno iba entonces al banco con alegría, Sí, con confianza, con ilusión. Hoy día uno se echa a temblar para ir a tener que hacer un trámite bancario, ¿no? Yo tuve una medio disputa con un jefe, un director de zona que tuve, en el que se me ocurrió decirle que los clientes eran míos, no del banco. Y eso le cayó fatal. Y es cierto, los clientes eran míos. Y le digo, yo no le puedo vender ningún producto de riesgo ni nada de esto a una persona mayor cuyo ahorro viene a traérmelo en la confianza de que yo se lo voy a cuidar y lo voy a multiplicar y no va a tener ningún... Yo no le puedo vender un fondo de inversión de renta variable a ninguna persona mayor y demás. Los clientes son míos, y el día en el que yo ya me jubile y vaya andando por la Divina Pastora, por ejemplo, o donde la gente me conoce, quiero ir con la cabeza alta. Aquello no lo encajó bien, empezó un poco a perseguirme profesionalmente, al menos como yo lo veo, hasta que amenacé con irme del banco. Y ya se acabaron la historia. Bueno, forma parte de la vida profesional. 44 años, ¿sabes? 44 años de banca. De bancario. Y 28 directores en diferentes oficinas con personal de todo tipo. Bueno, la fotografía. ¿Cuándo surge en tu vida el interés por la fotografía? La fotografía. La primera cámara que yo tuve fue alrededor del año 66, 67. Una Yashica, una Minister D, la tengo aún, analógica por supuesto, y esa me acompañaba a todas partes, de viajes, vacaciones, y de vez en cuando pues salía con un rollo, hacía fotografía, y esos negativos yo siempre lo he tenido, ¿no? Cuando me jubilé, digo, bueno, aquí tengo 2 cosas que no puedo permitir que caigan en el olvido. Uno es mi actividad física y otro es seguir con mi actividad, con las propiedades cognitivas, seguirla acrecentando, ¿no? Lo primero, lo físico, no tengo problema, porque yo juego al tenis desde que tenía 14, 15 años, de forma asidua. Esto se me ha interrumpido por culpa del COVID, pero bueno, ahora estoy yendo al gimnasio y estoy en la cinta y hago ejercicio y hago de todo, ¿no? Y las propiedades cognitivas, pues bueno, pues yo todos los días me leo 4 o 5 periódicos de distintos pensamientos políticos. Aunque hoy hay poca diferencia entre unos y otros. Sí, bueno, pero lo mismo que en las emisoras. Te escucha una, se escucha la otra y luego pues hace un compendio de la mitad de lo que dice cada cual. Y como actividad digo, bueno, pues ahora que tengo tiempo me voy a poner a organizar pues todo lo que tengo ahí acumulado de un montón de años. Empecé
me compré, esto fue un par de meses antes de jubilarme, me compré un equipo solo exclusivamente dedicado a la música, que es una de mis pasiones, y otra a la fotografía, con suficientes discos duros y toda la historia, una digitalizadora, y me puse a digitalizar. Estuve 9 meses digitalizando todos los días, 8 horas. El mismo horario que tenía en el banco lo iba aplicando en mi casa. Y fui digitalizando todos los negativos que yo tenía en casa. ¿Y cuántos tienes? Yo no sé, hoy día ya te puedo decir que archivos tengo más de 100.000. 100.000. Archivos de fotografía. Tengo más de 100.000. De ahí, bueno, hay que un poco parar. Tengo unos 40.000, lo tengo completamente clasificado por temas cronológicos, alfabéticos. O sea, tú me dices calle Aduar, pincho la carpeta de calle, busco Aduar y dentro de Aduar están todas las fotografías de Aduar por orden yo tengo la experiencia contigo, un trabajo que hice sobre Ricardo Lucena. Te dije, ¿tienes alguna foto? Y al día siguiente me mandaste 5 o 6 fotos, que además son impagables, la verdad. Y bueno, eso es interesantísimo. Sí, yo el archivo lo tengo un poco hoy día, pues para todo aquel que necesite desde un artículo, escribir un libro, una novela sobre alguien, y ya no tan solo eso, sino están a su disposición mis conocimientos quizás de Photoshop y de programas de fotografía, que para algo he estudiado, en arreglarle o hacer cualquier historia que le pueda ayudar a su trabajo. Justamente te iba a preguntar por eso, porque hoy día con este asunto de la inteligencia artificial, claro, uno dice, a partir de ahora, ¿cómo sé que una fotografía es real o es elaborada? Ahora, ¿cómo distingo la realidad de la ficción? Es muy difícil. Eso es un problema, ¿eh? Sí. Nosotros cuando vamos a hacer una fotografía, por ejemplo, de naturaleza, del mar, de esto y lo otro, lo que procuramos es que, tal como sale la fotografía de la máquina, se edite. Pero no obstante, siempre hay una post-edición de la fotografía después de la cámara. Que si este cielo está quemado, le quita un poco las luces altas, que si esto está muy sombrío, le levantas la oscuridad, le das un poco más de resolución a la fotografía, esto y lo otro. Ya esa no es la realidad que la cámara ha tomado en el sensor, es distinto. Y entonces yo, una vez que hago 100 fotografías, por ejemplo, las vuelco en el ordenador, las subo en el Lightroom, que es otro de los programas que hay igual que el Photoshop, es Adobe, es de la casa Adobe, y lo que hago es editar esos archivos que me ha tomado la cámara, lo edito, porque además no lo tomo en JPG, que es legible por la mayoría de la historia, la tomo en RAW. RAW son datos, y lo que hago es editar ese RAW. El RAW siempre va a permanecer intáctil, tal cual lo ha tomado la cámara, pero lo que editas es lo que, si un horizonte está daleado, lo pones derecho, que si no cumple tal historia, que si le quiere dar más luz a una parte de la fotografía, o así, ¿no? Entra dentro, hay gente que son reacios a tocar un archivo, pero yo pienso que entra dentro del propio arte, ¿no? Claro, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que con inteligencia artificial, por ejemplo, hagamos una foto donde en un paisaje de Marbella de los años 30 aparezca Miguel de Unamuno. Y alguien diga, Miguel de Unamuno estuvo en Marbella, aquí está la foto. Sí, aquí está la foto. Ahora, ¿cómo distingo que eso es real o no lo es? Claro. El problema es eso, que habrá que legislar y de alguna manera controlarlo. Claro. Sí, pero
ahora está todo tan libre, tan abierto. Qué difícil. Bueno, eso forma parte del presente. Iba a decir del futuro, no forma parte del presente. Y además todo evoluciona de semana en semana, evoluciona de una manera asombrosa. Son increíbles los programas que hay para hacer de todo, vamos, con una fotografía. Tú durante años has estado formándote en temas de fotografía. Sí. Y ahora has parado, ¿no? Por supuesto. Y además he gastado dinero en objetivos, yo objetivo puedo tener 8 o 10. Y alguno vale 2.800 euros, otro vale 3.000, el que menos me puede costar 600 euros. ¿Y te has formado en arte y cultura? Sí, he estado 5 años yendo a arte y cultura, a fotografía, bendita la hora en la que he ido, porque he aprendido muchísimo. Allí hay una profesora que está muy bien formada en el tema de la fotografía, enseña muchísimo y me lo he pasado muy bien. Primero hice 2 años de digital, de fotografía digital, son cursos de 9 meses, y luego he hecho 3 años de analógica. Quería volver un poco al tema analógico, que yo lo practiqué allá por los años 70, principios de los 70, en la antigua Universidad Popular, y he querido volver porque indiscutiblemente el que domina la fotografía analógica, luego la digital es mucho más fácil, domina todo. Y ahí pues he estado 3 cursos he hecho, primero, segundo y luego el de uno que es un poco libre, ¿no? La profesora es María José Villanueva. María José Villanueva. Periodista. Efectivamente. Tengo fotografía de ella de periodista, haciendo entrevistas. Sí, ella es periodista y se dedicó sobre todo a la fotografía. Y bueno, pues ha logrado tener una formación amplia. Muy amplia. Y sobre todo, algo que yo creo que es muy importante, que sabe transmitir sus conocimientos, la didáctica. Porque hay quien sabe mucho pero es incapaz de transmitir ese conocimiento, ¿no? Ella lo hace muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. Siempre hemos formado grupos en el que la clase pues ha ido bien, vaya. Este año he descansado un poco porque estoy en otras tareas. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa siempre ha sido mi padre. ¿Tu padre? Polifacético y de todo. ¿Y ahora? Ahora mi casa es mi mujer y yo. Mi mujer, por supuesto. No voy a decir otra cosa. ¿Tienes hijos? No, no tenemos hijos. No tenemos hijos por circunstancias de la vida. Bueno. Ha estado embarazada varias veces, pero siempre ha abortado y demás. Y bueno, yo la verdad es que me casé con ella para vivir con ella, no para tener hijos. Eso está claro. Así se lo dije. Me parece muy bien eso. Eso es un ejemplo práctico de que el amor muchas veces está por encima de todo, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer 50 años ya mismo, de casar. Está bien. Me casé muy joven. Medio siglo. ¿Qué es el Fórum Fotográfico? Pues el Fórum Fotográfico es una de las asociaciones de fotografía que existe en Marbella. La sede está en San Pedro. Ahora mismo seremos 50 o 60 socios, no sé exactamente el número de socios. Hemos llegado a superar los 100, pero la inactividad de los años del COVID, pues muchos han dejado de hacer fotografía. Es que realmente los años de la pandemia han sido una catástrofe. Claro. En todo, hay un antes y un después, en todo. Sí, yo no he perdido el tiempo. Yo tenía mi cámara en mi terraza y todos los días a la misma hora fotografiaba el mismo panorama. La ambulancia, la policía, los autobuses, siempre tengo de cada día de los años del COVID, la gente aplaudiendo en las terrazas, etcétera, etcétera. Hasta un vecino que cumplió años y llegó la policía a felicitarlo de abajo, pusieron los coches, algo muy... Pues, no podíamos salir a la calle, pero bueno, yo seguía haciendo fotos.
y en algún momento dado tú vas a Málaga por algo en concreto al archivo histórico, sí, y te traes medio archivo. Sí, bueno, en principio, la primera vez que fui con Fernando Álvarez, al que has entrevistado hace poco tiempo, al que me une una amistad de muchísimo tiempo, Y que habló de ti, hermano de mi mujer. Que habló de ti e incluso lo hizo bien. Claro, sí. Sí, yo pienso que la amistad que tenemos es muy grande. Yo le quiero muchísimo. Y fui pues a digitalizar unos documentos. Luego me surgió un compromiso que era del casino, de la Sociedad Recreativa y Cultural Casino Marbella, que con motivo del centenario pues pensaban escribir un libro que se llevó a cabo y le hacía falta la documentación. Entonces yo fui con una autorización de ellos, me permitieron coger el legajo donde estaba todo lo del casino. Curioso, era curioso. Y lo primero que digitalicé fue la escritura de Constitución. Me llamó la atención, estaba escrito a mano, en tinta azul real, como se llamaba esto, letra inglesa, firmada por Enrique del Castillo y Pez, entre otros, y la lista de los primeros socios y demás. Y después el funcionamiento que había, ¿no? Porque cada vez que iba a entrar un socio lo tenían que autorizar el gobernador civil sería, ¿no? Y todos los meses pues daban cuenta de un montón de historias del casino y lo tenían que autorizar, y se le pedía informe desde allí, se pedía informe a la Guardia Civil, al delegado del movimiento y a las autoridades. Sí, yo he estado leyendo informes confidenciales de la gente que quería ser socios del casino, porque estaba todo muy controlado, muy restringido. Claro, el casino en aquella época no tiene nada que ver con el casino actual, que está democratizado y todo el mundo entra, pero entonces era para las fuerzas vivas, ¿no? Y para la sociedad, la sociedad pudiente, la sociedad pudiente, muchas veces caciquil también. Sí, no, totalmente. O sea, yo ahora creo que debo ser uno de los socios más antiguos del casino. Pues ya he bajado ahí, conforme van falleciendo el número de socios va descendiendo, acercarse a los primeros números malos, porque ya señal de que vas para mayor. Bueno, antes pero recuerdo los primeros años, todos los días se reunían en una esquina del salón del casino, pues una serie de señores, y ahí hablaban de política y de todo el tinglado, se discutía, y yo le puse el Senado. El Senado. El Senado. Bueno, hoy día pues las puertas están abiertas, hay gente de todo. La verdad es que se ha perdido bastante en educación y en cultura, desafortunadamente. Pero yo creo que eso es uno de los síntomas de nuestra sociedad. Y lo que se llamaba antes urbanidad. Urbanidad. O sea, a mí una señora no se tiene que molestar conmigo porque me levante y le ceda mi asiento, como me ocurrió. Sí, pues es que hoy día eso no se puede hacer. Que yo no, si va en mi educación y va en mi cultura, abrirle las puertas y decir buenos días y pedir las cosas por favor y etcétera. Pero eso yo lo he hecho en falta. Bueno, antes cuando estábamos hablando del foro fotográfico, se me pasó que quería preguntarte ¿qué objetivos tiene el foro? Bueno, pues el foro son una serie de señores que nos gusta la fotografía. Entonces, dentro de la asociación, pues tenemos una serie de actividades y demás, ¿no? Contratamos a fotógrafos más o menos de importancia que venga pues a darnos un taller, a darnos unas charlas. María José precisamente estuvo no hace mucho tiempo a darnos
una charla de fotografía de estudio, de cómo poner los flashes, cómo medir las luces, como una serie de historias. Tenemos allí pues un estudio montado para quien quiera hacer fotografía de estudio y demás. Hacemos quedadas fotográficas, vamos a tal o cual sitio con el ánimo de hacer fotografía. Unas veces, pues bueno, el viaje se circunscribe a lo mejor la mañana o la tarde, pero otras veces echamos el día entero y comemos, visitamos un pueblo y hacemos fotografía. Hace un par de semanas hemos editado una revista digital en el que yo participo, una revista que cada 3-4 meses editamos una y ahí pues el que quiera exponer sus trabajos lo puede hacer. Ahora el mes que viene tenemos una exposición colectiva de fotografía, la vamos a poner en el casino. Casi siempre la hemos estado poniendo o bien en el Cortijo de Miraflores o bien en el Hospitalillo. También hemos hecho alguna exposición de fotografía, pero la mayoría de las veces la hemos puesto en San Pedro por la proximidad con nuestra sede. Allí la Plaza de la Libertad, en el centro cultural que hay, allí tienen una sala para exposición y todo lo que está alrededor de la fotografía, ¿no? ¿Y con la fotografía en papel o en digital? Ahora estamos trabajando digital nada más. Ya no se imprime. Bueno, cuando vamos a hacer una exposición, cada cual tiene que imprimirla, enmarcarla y llevar el cuadro a la exposición. No sé, a mí me da la impresión de que cuando la fotografía se plasmaba en un papel, se veía más que cuando se tiene un archivo en un ordenador, por ejemplo, que muchas veces no se vuelve a ver, ¿no? Es distinto. Yo tengo fotografía en papel y tengo un montón de álbumes de toda mi vida, pero yo no podría, sería costosísimo. Y todas las fotografías que yo hago, por ejemplo, en una Semana Santa, que yo cada día de Semana Santa hago 300, 400, 500 fotos. Luego, pues, para mi archivo me quedo con 15 o 20, no me quedo con más. Si esa fotografía la tuviera que imprimir, eso es un dineral. Y yo esta fotografía lo que hago es regalársela a la cofradía o al de turno, vaya. Así, pero ¿se ve más? ¿Se ve menos? Pues no lo sé. Yo ando siempre en las redes sociales, en las páginas de fotografía y no paro de ver buenos trabajos y buenas historias. No sé, es que los tiempos han cambiado. El papel está mandado a desaparecer, porque mucha gente, sin embargo, hay todos los trabajos, vamos. Hay determinados acontecimientos vitales en los que todavía se sigue conservando lo del álbum fotográfico, en las bodas, en los bautizos, en las comuniones. Sí, por supuesto. Yo razón. Es así. Cuando tú eras niño y joven y adolescente, ¿qué fotógrafos son los que tú recuerdas en Marbella? Yo, Pedro Antonio, siempre. Pedro Antonio López Roldán. Marpi padre. Sí. Allí en la esquina de Exclusiva del Grande. Bueno, los de mi generación, que es más o menos la tuya también, las fotos de primera comunión de Marpi, eso de era... Marpi, pues las tengo cogidas, hombre. Las tengo digitalizadas también, porque yo todo lo que tengo en papel lo he digitalizado también. Tengo todo digitalizado. Y bueno, la verdad es que la fotografía digital te da las posibilidades de arreglar, de embellecer una fotografía más que lo que puede hacer con muchísimo más esfuerzo la analógica. La analógica, pues si tiene una parte de la fotografía quemada, tiene que andar metiendo las manos para que la luz no incida en el papel donde se está plasmando la imagen. Es una especie de Photoshop manual. Hombre, eso de la digitalización se ha visto muy bien la aplicación práctica en el cine, que películas que estaban en muy mal estado se han restaurado y se ven extraordinariamente bien. Yo creo que incluso mejor que se vieron originalmente, ¿no? Sí.
Sí, sí. Y eso realmente es muy de agradecer, porque el cine es fotografía, no olvidemos que es eso. Que conste que la gente está volviendo a la fotografía analógica, ¿eh? Y yo cuando salgo muchas veces me llevo mi cámara analógica y la digital, las dos. Bueno, esa vuelta a procedimientos que se creían ya caducos se está dando también en el sonido. En el sonido. El vinilo ha resurgido con una fuerza increíble. Tengo mi discoteca yo tengo alrededor de 900 así LP. LP en vinilo, ¿no? De vinilo, de música de los años 70, 80, finales de los 60. Sí, yo tengo también bastante. No he dejado de ponerlos nunca, o sea que siempre los he reproducido porque me gusta más el sonido del vinilo que del CD. Sí, es que la frecuencia es mucho más alta. Claro. La frecuencia. Yo tengo un disco duro dedicado nada más que a la música, también toda clasificada, desde música clásica, bueno, tengo de todo tipo de música que tú te puedes imaginar, árabe, sudamericana, y la tengo en un disco duro solo exclusivamente para... Y de vez en cuando me siento y no hay nada que me atraiga a escuchar en la radio que tengo al lado, pues cojo y me pongo música y me pongo a escuchar flamenco, me pongo a escuchar... Yo recuerdo cuando era niño que venían algunos turistas que venían con sus cámaras fotográficas, nos hacían fotos y se quedaban con la dirección y la mandaban después, llegaban del extranjero, porque claro, entonces hacerse fotos era una cosa excepcional, no era frecuente. Sin embargo, hoy día con el móvil todo el mundo es fotógrafo en cualquier momento. Sí, bueno, lo toma todo. Sí. Quiero decir que había una democratización a la hora de hacer fotos, pero se ha perdido un poco, no sé, cierta aureola que tenía la fotografía, ¿no? Sí, pero no es igual. O sea, hay fotógrafos que hacen la fotografía con su móvil, y por qué no, sobre todo las fotografías callejeras, pero después hay una serie de fotografías que con el móvil aún no se ha llegado a poder hacer. Pues por ejemplo, una larga exposición una noche para fotografiar la Vía Láctea, o yo qué sé, hay una serie de fotos que todavía el teléfono no lo puede hacer, o está en camino de que se hará. Claro, otra cuestión es las difusiones de las fotos. Esas fotos que te hacen, que te puede hacer una foto, y sin decirte absolutamente nada, la difunde por las diferentes redes sociales. Sí, pues, en fin. Hay una serie de leyes que va en contra de eso. O sea, sí. A mí el que me haga una foto y la publique sin mi autorización expresa, valado, porque es que lo puedo denunciar. Claro. Igual que la ley de propiedad intelectual. Yo hago una foto y la publico. Hoy día, cada día me acuerdo más del tango, de la letra del tango Cambalache. Cada día me acuerdo más de Enrique Santos Discípulo. Aquí... Que hablaba del siglo XX, pero el XXI es peor. Aquí hay una amalgama. Por el solo hecho de estar en Facebook tortinglado, la gente se cree con el derecho a tomar, a coger todo lo que ve, sin pensar que, pues, yo lo veo en fotografías mías. Yo ya he denunciado 2 fotografías mías que la cogen y la publican y demás, ¿no? Y no te mencionan siquiera. Ni me mencionan, ni me han pedido autorización, ni nada. O sea, aquí hay derechos, pero hay obligaciones también. La gente, las obligaciones eso no va con ellos. Entonces, yo cojo la foto porque me ha gustado y esto. Ya he visto en una publicidad de un hotelito de aquí de Marbella, que la denuncié y tuvo que quitar. Otro, mira por dónde, el muy ilustre ayuntamiento, que cogió una foto mía sin mi autorización. Entonces le dije, mira, si me pones el nombre de quién es el fotógrafo, te acuerdas. Y ya lo último ha sido un poco, la verdad es que si me lo hubieran pedido no hubiera tenido ningún problema en darlo, pero la portada de la revista Osana la han puesto sin mi autorización. Y además han cogido la fotografía de Facebook sin ningún peso y sin ninguna nada, que al ampliarla se ha medio destruido la imagen.
O sea, si me lo dicen, yo doy el archivo original y te hubiera imprimido. Pues mira, estaba convencido. La de dentro no, la de dentro me la pidieron. Entonces ya, pues yo estaba convencido que la portada era una foto que tú habías hecho, la habías retocado, la habías distorsionado, todo. Para nada. Y el original tiene que ver poco con lo que han subido. Interesante, siempre se entera uno de alguna cosa. Pero es que además han hecho un puzzle con esa imagen y lo están vendiendo. ¿Quién ha hecho eso? Pues la propia cofradía, que no me molesta, o sea, pero que menos la diferencia de decir, claro, oye, mencionar la autoría, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Pues sí, no está, yo te doy todas las que tengo, con mucho gusto, pero... Sí, que se trata de que seguir los cauces y guardar las formas, ¿no? Que menos, pero sí. Es lo que yo digo, hoy pues todo el día todos nos creemos con derecho a coger todo lo que veamos. Sí, y además que hay una cuestión, como la cultura se considera que es gratis, sí, que el creador cultural es gratis, sí, pues eso. Ya ves. En fin, y fotografías antiguas yo he subido un montón, pero vamos, las veo por todas partes. La cogen, la copian, la ponen, la pegan, esto, no, sin más historias de nada. Voy a tardar en subir una foto antigua, voy a tardar bastante tiempo, me lo pensaré muy mucho. Hay que tener cuidado, para que está acechando ahí para capturarlo, ¿no? Yo no sé, yo ahora le pongo a mi fotografía, pongo el copyright a cosecha, copyright Joaquín Martín, para que sepa que esta fotografía tiene dueño, la gente. ¿Hay algunos fotógrafos o fotógrafas de los que han triunfado a nivel nacional e internacional que a ti te gusten especialmente, que tú hayas seguido su trayectoria? Sí, hombre, hay unos cuantos. Pero lo que pasa es que, bueno, yo para los nombres soy un poco malísimo. Pero hay gente por ahí, como Foncuberta, por ejemplo, hay una serie de ellos, algunos con los que yo he hecho algún taller. Cuando estuve estudiando, yo he estudiado las diferentes escuelas de fotografía mundiales que ha habido, empezando por las alemanas, siguiendo por las americanas, las asiáticas, las rusas, yo qué sé, las francesas. Hay un montón de fotógrafos por ahí y algunos me encantan. Yo he tratado no de imitar la foto, pero sí el estilo, ¿no? Sí el estilo. Y siempre me ha gustado el fotógrafo que domina la luz y la sombra. Eso es muy importante en una fotografía. Una luz que no esté quemada en la foto y una sombra que no esté también compactada. Claro, es que si no, digamos, en una fotografía no está cuidada la luz y la sombra, ¿qué es lo que hay? Porque al fin y al cabo son luces y sombras, ¿no? Luces y sombras. Y reflejo. Esta es la fotografía. Que sabe combinar la luz con... Hay algunos fotógrafos y algunos de por aquí que hacen muy buenas fotos en blanco y negro, que es muy difícil, y combinan las sombras y demás. Yo la fotografía que me gusta es la paisajística, y que conste que la he practicado toda, ¿no? La paisajística. La nocturna es todo un reto, no hacer fotografía a la Vía Láctea o a las estrellas o a la luna, como estuvimos hace unos días haciendo fotografías, y hoy día pues hay una serie de herramientas para hacer este tipo de fotografía, como es Photopills. Photopills te dice el sitio exacto y a la hora exacta en el que tú puedes fotografiar la luna encima de tal montaña, y te marca un ángulo y dices aquí te puedes poner. Durante mucho tiempo, no sé ahora porque hace tiempo que no voy al cine, a la sala de cine, también la pandemia me interrumpió la frecuencia y no la he vuelto a retomar, pero hasta ese momento nuestras salas de cine aquí en Marbella era un sufrimiento ver una película
no se podía apreciar la fotografía porque el proyector se encontraba en tal estado. Sí. Claro, la mayoría de la gente va a ver una película y le da igual de una manera o de otra, pero si te gusta realmente apreciar la foto de una película, eso hay que cuidarlo mucho. Estás hablando con alguien que ha proyectado cine. Por eso te decía, Yo porque tú estaba- has sido proyector, Yo he estado proyeccionista. con una OSA, dos OSA, las máquinas antiguas de carbones del arco voltaico con el ¿En el espejo. Rodeo fue en el cine Rodeo? No, en el cine CEA. Ah, en el CEA. Ahí he estado yo. Sí, en Marbella Cinema. En Marbella Cinema, 2-3 años arreglando, cortando, pegando con macetonas y demás. Y apagábamos una máquina, encendíamos la otra cuando veíamos nuestras señales que hacíamos al final, las crucecitas aquellas famosas y demás, ¿no? Pues las bobinas tenían una capacidad y se acababa. Aquellas películas de segunda y tercera mano, como yo digo, que porque a lo mejor compraban un lote o alquilaban un lote y venía uno o dos buenas y las demás eran todas morrallas, ¿no? Y fotografías. Y además he visto hasta altercado por culpa de faltar algún rollo en la película. Claro. Yo tengo para escribir un libro de eso. Yo recuerdo una vez en el cine El Film que proyectaron primero la bobina del final. Oh, Y claro, aquello no se podía entender. Claro. Empezó la película, no salían títulos, no se entendía qué estaba pasando y después salió el principio. Esa fue una película, Tierra de Faraones creo que era. Me Oh. parece que era Tierra de Faraones y resultaba incomprensible. simpático. Claro. Simpático. Le cambiaron la bobina de caja, había una caja de lata de estas, que ahí venían las bobinas, ahí sacaba toda la película, la rebobinaba y la Claro, hay mucha gente, Tico, que no es consciente que el cine es fotografía. Sí, una fotografía continuada, ¿no? 43, ¿no? 23, Imágenes por ¿no? segundo. 23. O 23 imágenes por segundo. Sí, Actualmente, creo que al principio eran 18. sí. En fin, que eso ha evolucionado también. Bueno, esta también es una manera de aprender fotografía. ¿En qué andas metido ahora? Pues ahora mismo estoy intentando ponerme al día, que no lo voy a conseguir rápidamente, de todo el atraso que tengo de archivos. Yo cada vez que tiro fotografías, que es aquí en Marbella y demás, esa carpeta la guardo en un disco duro y de vez en cuando cojo, le pongo la fecha, le pongo el nombre, le pongo el título y lo llevo a mi archivo histórico. Si son calles, si son plazas, si son, yo qué sé, edificios emblemáticos o personajes o lo que sea, ¿no? Yo voy a los eventos precisamente a captar imágenes para eso, para nutrir el archivo. Y intento ponerme al día de eso. Después estoy echando algún ratillo al archivo histórico de aquí de Marbella, digitalizándole pues una serie de cajas que tiene de fotografía. Eso está muy bien porque hay posibilidad de trabajar desde casa, Sí. de indagar desde casa en esos archivos, que facilita mucho el trabajo Sí, de las ya. personas que investigan o investigamos. Yo llego allí y le digo a Paco López, aquí tiene este cajón, y entonces claro, me da el cajón siguiente. Cada cajón tiene unas 1100, 1200 fotos. Mi trabajo es organizar la fotografía. La mayoría es en papel, ¿eh? La mayoría de la fotografía trae por detrás el número de foto que es y el número de carrete, y lo que hago es organizarlo y luego lo voy digitalizándole, poniendo las fechas y diciendo lo que es. Y una vez que está digitalizado, lo grabo en un pendrive, le llevo el cajón a Paco, le doy el pendrive y me da el cajón siguiente. Voy por son 110, 120 cajones y voy por el 70 y algo. Bajo tu punto de vista, Tico, los archivos históricos fotográficos, el que tú tienes, el que tienen otros fotógrafos, cuando ya por razón de vida o por razón de naturaleza estemos en otra dimensión, esos archivos, ¿qué se deben hacer con ellos? Hombre, lo suyo sería que el archivo histórico de Marbella tuviera
esos archivos. Y yo no sé, a mí si el archivo histórico me lo pidiera, yo no tenía ningún problema en facilitarlo. Lo digo porque hay archivos, estoy pensando, de Pedro Antonio. El archivo de Pedro Antonio, ¿dónde está? Pedro Antonio tiene que tener la familia de buena parte de la población. Claro, pero yo digo, ese archivo, ¿dónde está ese archivo? Pues creo que lo tiene en negativo, en un cajón, y no suelta ninguno. Bueno, y el caballero este que murió, el Antonio, llevaba el archivo fotográfico de Cigniana. Ah, sí, Serrano. Antonio Serrano lo tenía en papel, no lo tenía digitalizado. Y lo tenía ahí en su casa y demás. Cuando él falleció, pues creo que uno de los hijos se llevó los álbumes de fotografía y nunca más se supo, ¿no? Antonio tenía un verdadero tesoro, ¿no? Yo le aporté muchas de las fotos que tenía, pero él a mí también me dio fotos. Claro, yo entiendo que de alguna manera eso habría que, no sé, llegar a algún acuerdo, porque eso forma parte de la documentación histórica de una ciudad. De una ciudad. Y debería estar, creo que a disposición de todos los investigadores. Es muy buena idea. Yo qué sé, un día así, pues lanzando un poco la idea al aire, al viento, hablando con un concejal, le dije el por qué no pensaban en la posibilidad de poner una exposición continua, cambiando la exposición de fotografía cada mes o cada 2 meses por temas e historia de Marbella antigua, con motivo de coger la administración del edificio donde está el faro. Ahí sí. Una sala se podía dedicar, y además en un sitio de afluencia turística, estaría muy bien abrirle allí una puerta, pero claro, tendría que haber personal que pues supiera un poco de fotografía y del tratamiento que hay, de hacerlo con rigor, y cada mes pues quitar la exposición y poner una exposición nueva, invitar a las familias de Marbella a que, porque yo muchas de las fotografías que he obtenido las he obtenido de privado, me han dado el álbum y yo lo he digitalizado, y claro, aquellas fotografías que se pueden publicar porque no tienen ninguna connotaciones para la familia ni nada, pues bueno, pues eso es foto antigua. Invitar a muchas fotografías a muchas familias de Marbella a aportar su fotografía a ese archivo del pueblo, digamos, ¿no? Mira, eso es algo que me parece una idea excelente. Sería una idea extraordinaria. A mí me gusta decir que cuando alguna persona fallece y los herederos, los familiares empiezan un poco a hacer criba de lo que ha dejado, a mí me gusta siempre decir, recomendar que nunca, jamás tiren ninguna foto ni ningún papel, sin que lo vea alguien que pueda saber si tiene valor o no tiene valor como testimonio histórico, ¿no? Pues hay fotografías que se han recuperado de la basura. Exacto. Del contenedor de basura. Y algunas interesantísimas. Pero bueno, ahí están. Mi labor y mi afición a la historia pues se ha traducido un poco en el tema fotográfico, ¿no? Y en digitalizar, pues bueno, no sé, lo de cofradías de pescadores, lo de la hermandad de tal o cual, todo eso pues lo he ido recopilando y lo tengo como documentos, ¿no? Pues digo, eso es una labor imprescindible. Tú lo has hecho y yo creo que esta ciudad te lo tiene que agradecer. Bueno. Ya sé que tú no lo haces como la mayoría, no hacemos nada para que agradezcan. Lo haces porque te satisface. Pero bueno, no está de más el reconocimiento, que es lo que he intentado yo con esta charla. Hacerte un reconocimiento como persona que además tiene la generosidad de poner a disposición de los demás tu archivo. Por supuesto. Gracias por haber venido. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Y a seguir disfrutando de la jubilación activa. Sí, efectivamente, eso es importantísimo. Es muy importante.
Pues esto ha sido nuestra charla de hoy con Tico Martín, fotógrafo histórico, diría yo, investigador en cierto modo. Es una manera de hacer historia y él la hace. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima semana. De cada casa. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.